Muy buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre el ser humano, sociedad, cultura y derecho. Esto es una descripción del libro Introducción al Estudio del Derecho de Pérez Nieto Castro. El ser humano. Es importante que existan reglas en la sociedad que sirvan para que ésta expanda, crezca y satisfaga las necesidades básicas de sus miembros y al mismo tiempo equilibre e incluso prevenga los conflictos que permanentemente se generan en una sociedad por la búsqueda de satisfactores que sus miembros hacen con intereses individuales distintos y en ocasiones antagónicos. Debido a que los individuos son diferentes y a que sus objetivos, expectativas y circunstancias son diversos, es importante que cuenten con principios básicos que faciliten la vida en sociedad. Por ejemplo, que sus acuerdos y convenios sean respetados, o seguridad, que conozcan con claridad a qué se están obligando y cuáles son las consecuencias de esta obligación, certeza, que los derechos y las obligaciones que se deriven de sus acuerdos sean recíprocos, igualdad, y que puedan decir acerca de la celebración de los convenios o acuerdos que sean favorables a sus intereses, libertad, y que junto a los otros individuos con los que acuerde o convenga esperen beneficios equivalentes o justicia. En la sociedad también existen otras normas que ordenan la vida social, que rigen también al individuo en la realidad social. Son las normas morales, religiosas y las de protocolo. Las reglas internas. Tenemos principalmente dos: la norma moral, que tiende a la perfección de la persona y al desarrollo de su conciencia, y por otra parte, la norma religiosa, que vela por la salud del ser humano en el reencuentro del amor con Dios. Una persona se comporta de acuerdo con las normas morales de una sociedad determinada cuando actúa con honestidad respecto a las demás personas, cuando sus actos son acordes a lo que la sociedad espera de ella. En ese caso de las normas religiosas, basta que la persona cumpla con los mandamientos o principios que fija su religión y tenga fe en Dios. Las reglas externas. Las conductas externas y colectivas puede hacerse una doble distinción. Por un lado, la conducta externa se refiere a las reglas implícitas que son conocidas y obedecidas por los miembros del grupo social. Reglas de comportamiento cercanas a las reglas afectivas o internas y que son socialmente aceptadas y exigibles, como las normas internas ya aludidas y que se significan por la lealtad, la amistad, el trato, la confianza o la buena fe, que un observador externo difícilmente puede percibir porque son expresadas de manera clara y objetiva. Se trata de reglas sociales generadas en el interior del grupo social, producto de una cultura o diferentes costumbres, y la segunda, una distinción consistente en que las reglas explícitas y colectivas puedan y suelen expresarse y formularse en un lenguaje convencional y por tanto son accesibles para observar el externo. El ser humano y el derecho. La sobrevivencia puede considerarse entre las primeras reglas del derecho. Así que la formalidad y el desarrollo del derecho corren paralelos a la historia de la humanidad. Las reglas de conducta acerca de la defensa, la alimentación, la protección y en general la sobrevivencia pueden considerarse entre estas primeras. El ser humano va resolviendo sus dilemas de existencia mediante el establecimiento de reglas. Dichas reglas hubo que ponerlas fuera del alcance de los intereses personales de los individuos, para lo cual se le vinculó con la divinidad o con la magia, lo que dio lugar a la definición de valores, es decir, aquellos principios que el grupo social había seleccionado como favorables para su sobrevivencia y desarrollo. Surgieron entonces valores morales como la solidaridad, la unidad de la familia, la prohibición del incesto y otros de naturaleza jurídica como la certeza y la seguridad que fomenta la paz y la convivencia en la sociedad. A través de un proceso lento pero irreversible se fueron acomodando las primeras piedras angulares del derecho. En este momento de la historia de la humanidad se inició la creación de las instituciones, que significa el marco en cuyo interior ocurre la interacción humana. Interacción humana se trata de la reciprocidad mínima en toda sociedad.
donde cada individuo se desarrolla a partir de las instituciones sociales que le permiten la búsqueda de su propia realización. El derecho regula de esta forma los actos más frecuentes, más habituales en la sociedad. El derecho establece y define las reglas conforme a las cuales pueden encontrarse soluciones a las necesidades de la propia sociedad, como el caso de la regulación de las transacciones comerciales, económicas, financieras, así como de su organización social, relaciones familiares, patrimoniales y de gobierno. Se tratará de adecuar permanentemente el pacto social y económico o ley suprema a nuevas realidades. El ser humano y el Estado. El derecho se constituye con las normas que regulan la conducta de los individuos y de la sociedad en el nuevo formalismo jurídico que define una teoría formal del derecho en función de las notas de imperatividad, estabilidad y coactividad. El derecho se integra así como con normas imperativas y coactivas producto del Estado que regulan actos que la sociedad requiere para su desarrollo. Los tres elementos definitorios del Estado, podemos citarlos, son entonces el poder o gobierno, el territorio, espacio físico, y el pueblo o sociedad. Vida social y derecho. Los individuos se comportan de distintas maneras y su conducta suele ser impredecible. Ahora bien, esa conducta puede analizarse a partir de razones internas o afectivas, o bien de causas externas o colectivas, como la tradición, la creencia, dogma o religión. En todo caso, se trata de una conducta interna, afectiva e individual. El segundo es producto de un acuerdo entre los individuos que componen el grupo social, la comunidad o la sociedad. En esta fase adulta nos damos cuenta de que las instituciones sociales han sido creadas por el hombre y de siempre se pueden destruir o reemplazar por otras, si el concepto de justicia ha ido evolucionando con la reflexión y la experiencia humana. Cultura y derecho. En un sentido sociológico, la cultura es una herencia social que se integra por conocimientos, creencias, costumbres y por las realizaciones materiales que los miembros de una comunidad han recibido de sus antepasados. Dentro del contexto que la cultura del derecho desempeña un papel importante en la medida que fija las reglas del juego de una determinada sociedad, pero esas reglas son cambiantes al tiempo que cambian las edades. Los elementos definitorios del derecho son las normas del derecho positivo, que son las leyes y las sentencias de los tribunales, o conocidas como jurisprudencia, y los usos y las costumbres y los reglamentos administrativos que conceden facultades y en un número menor establecen obligaciones. Esas normas, salvo la costumbre y los usos, tienen una vigencia definida. En toda sociedad libre, las normas facultativas son la regla y las normas prohibitivas o de orden público la excepción. El concepto preliminar de derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y que otorgan derechos, con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social para la prevención de conflictos o su resolución, con base en los criterios de certeza, seguridad, igualdad, libertad y justicia. El derecho subjetivo y el derecho objetivo. El primero está constituido por los derechos y las obligaciones que tiene toda persona, mientras que el segundo es la posibilidad e ejercicio de esos derechos y obligaciones frente a la sociedad, así como los medios puestos al alcance por el Estado para que tales derechos y obligaciones sean realizables. Esto ha sido todo por hoy, los esperaré en una próxima sesión, así que les deseo un feliz día.